Bueno, entonces recordando de cero para los que han entrado tarde, lo que habíamos chequeado era entre los componentes especiales una característica del diodo de 4 capas disparado, ¿no? Que esencialmente iba a trabajar con un voltaje de disparo y una vez que haya sido disparado iba a trabajar directamente como un diodo, ¿no? A este componente lo hemos denominado SCR y va a ser disparado cuando se le dé un pulso por la compuerta G. Entonces, en la anterior clase habíamos chequeado que con un circuito de control le podíamos controlar un circuito de potencia, por ejemplo, utilizando un relé, ¿no? Para lo que es el circuito de control, también podía ser manejando una fuente alterna para esta parte de acá, de tal manera que el circuito de control tendría que disparar de manera constante. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos la posibilidad de acceder a estas características del SCR, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta curva? ¿No? Nos va a indicar cuál es el voltaje de ruptura directo y en esta sería la zona directamente de bloqueo que nos va a impedir que pase la corriente hasta que se dispare por la puerta. Y por el otro lado tendríamos el bloqueo inverso, que lo que va a hacer es justamente, como su nombre lo indica, el trabajo al revés. Entonces, analizando la curva tendríamos tres formas que el SCR deje de conducir. Una, cortar la alimentación del SCR, ¿no? O sea, abrir la fuente un momento por lo menos. Segundo, invertir la polaridad del SCR, es decir, que en vez de que caiga un voltaje positivo, caiga un voltaje negativo sobre el ánodo del cátodo. Y la 3, utilizar un circuito que realice una de las dos opciones momentáneamente, ¿no? Entonces, hasta aquí, esta primera parte es el funcionamiento normal que habíamos visto del SCR. Entonces, cuando hay un pulso de disparo acá, directamente esto se cierra y directamente pasaría también por la resistencia R1 en este caso. ¿Y cómo vamos a hacer la tercera opción? Fíjense que replicamos lo que teníamos antes del SCR y lo que vamos a hacer directamente es colocar una resistencia equivalente a R1 de tal manera que se tenga un circuito balanceado, ¿no? Es decir, que este lado sea igual que este otro lado y lo vamos a conectar ambos por un capacitor electrolítico. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando no está disparado, aquí va a caer cero, ¿no ve? Como cae cero, entonces aquí tendríamos una polarización positiva negativa, ¿no? Que va a ser directamente la que va a pasar por la circulación de esta resistencia. En otras palabras, esto es como aquí no cae nada, sería el valor de lo que caiga sobre R1, que es prácticamente DC menos el voltaje de diodo. ¿Qué pasa cuando lo disparamos? Entonces aquí va a caer un voltaje y que va a equipararse a ese, ¿no? Entonces como si fuera prácticamente aquí un cero, ¿no? Entonces aquí tendríamos momentáneamente que el valor que teníamos positivo o negativo, esto se vuelve negativo para el SCR y esto prácticamente es tierra, ¿no? Porque estaríamos hablando de 0.7, digamos, ¿no? 0.7 menos este voltaje es lo que va a quedar acá momentáneamente, de tal manera que, entre comillas, esto se corta o si quieren, tiene la polaridad inversa por un instante, lo suficiente para llegar a esto, ¿no? A lo que sería el bloqueo inverso. Entonces, una vez que eso pase, este se va a poner a conducir. ¿Hasta cuándo? Hasta que este otro se dispare, ¿no? Se dispara y otra vez va a pasar lo mismo, ¿no? Aquí va a caer un negativo
aquí un positivo, y esto va a caer directamente sobre el S0, ¿no? Entonces habíamos visto en este circuitito de ejemplo, aquí lo tenemos, el circuitito, esta primera parte cómo va a ser disparada por el Arduino en este caso. Una vez que está disparado se queda así, ¿no? Estoy abriendo ahorita el circuito de disparo, se queda disparado. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros disparamos esta que va a ser el circuito de bloqueo, ¿no? Entonces le disparamos, se va a activar este lado, se queda activado si ustedes observan. ¿Y hasta cuándo? Hasta que nosotros volvamos a disparar esto, ¿no? Entonces, una vez que se dispara, se corta el otro, ¿no? No es la única forma de hacerlo disparar con este. Nosotros podemos cortar la parte de circulación de acá simplemente dándole una apertura, es decir, de tal manera que ya no va a haber una circulación de corriente por acá. Como verán, aunque volvamos a colocar, se queda apagado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le vuelva a disparar, ¿no? Entonces, ahí vuelve a disparar y se queda ahí, ¿no? Nosotros lo podemos bloquear manualmente por acá o por acá, ¿no? En todo caso, nosotros hemos dicho que podíamos aquí, en vez de colocar, modificar el programa y desde el Arduino también controlar la parte de separación por este lado, ¿no? Habíamos visto un poquito de lo que era el programita en Arduino. Nuestro programita en Arduino es relativamente simple. Lo que estábamos mostrando directamente es que estamos activando el pin 13 como salida y simplemente estamos colocando un 0 para iniciar y después de 3 segundos le colocamos un 1 que lo que va a hacer es activar en este caso nuestro relé a través del S0. Bueno, eso sería respecto a lo que hemos visto hoy.